Desde los confines del hórrido río Estigia, donde yace el insondable caos, nauseabundas narraciones te rebosan, calando las más profundas emociones. Prepárate, viajero, que el bote está por zarpar. Allá arriba, coronando la cima cubierta de un empinado monte de laderas pobladas por los árboles nubosos del bosque primigenio, se alza el viejo castillo de mis antepasados. Sus elevadas almenas han mostrado su ceño durante siglos por encima de la campiña salvaje y abrupta de los alrededores, y ha sido hogar y plaza fuerte de la orgullosa casa cuyo linaje honorable es más antiguo todavía que los mismos muros del castillo, cubiertos de musgo. Estas antiguas torres, patinadas por generaciones de tormentas y que se desmoronan bajo la lenta aunque poderosa presión del tiempo, formaron en los tiempos del feudalismo una de las fortalezas más formidables y temidas de toda Francia. Desde sus parapetos de piedra y empinadas almenas se lanzaron desafíos a los varones, a condes e incluso a reyes, pero nunca resonaron las pisadas del invasor en sus estancias espaciosas. Pero todo ha cambiado desde aquellos años gloriosos. Una pobreza situada a un nivel muy poco superior al de la horrenda miseria, unida a un orgullo de casta que impide el alivio de las necesidades por los quehaceres de la vida comercial, no ha permitido a los vástagos de nuestro linaje mantener sus posesiones en prístino esplendor, y las piedras que caen de las murallas, la maleza que crece en los parques, el foso seco y polvoriento, los patios mal pavimentados y las torres destruidas en su parte exterior, así como los suelos hundidos, los carcomidos entrepaños y los tapices deslucidos del interior, cuentan todos con una lúgubre historia de humillada grandeza. Al paso de los siglos, las torres, una tras otra, fueron abandonadas a la ruina, hasta que por fin solo una de las 4 pudo albergar a los descendientes tristemente reducidos a la miseria de los que antaño fueran poderosos señores del dominio. Fue en una de las amplias y lóbregas cámaras de esta torre donde yo, Antoine, último de los infelices y malditos condes de B, vi por primera vez la luz del día hace 90 largos años. Pasé los primeros años de mi agitada existencia entre estos muros y por los sombríos bosques y abruptas cañadas y grutas de la ladera. Nunca conocí a mis padres. Mi padre murió a los 32 años, un mes antes de mi nacimiento, aplastado por una piedra que se desprendió de algún modo de los desiertos parapetos del castillo. Mi madre murió al darme el ser. En mi cuidado y educación quedaron confiados únicamente al servidor que quedaba, un hombre viejo y de toda confianza, provisto de una considerable inteligencia, al que recuerdo con el nombre de Pierre. Yo era hijo único, y la soledad que me imponía esta circunstancia se veía incrementada por el extraño cuidado que ponía mi anciano guardián en excluirme de la sociedad de los niños campesinos, cuyas viviendas estaban esparcidas aquí y allá por la llanura que rodeaba el monte. Pierre decía entonces que esta restricción se me imponía a causa de mi noble cuna, que me situaba por encima de la posibilidad de asociarme con tan plebeya compañía. Pero ahora sé que su verdadero objetivo era que no llegasen a mis oídos las vanas consejas que se contaban por las noches, unos a otros los campesinos, en sus conversaciones murmuradas en torno del brillo de sus hogares. Dichas habladurías versaban sobre la terrible maldición que pesaba sobre nuestro linaje. De esta manera, aislado, abandonado a mis propios recursos, pasé las horas de mi infancia inclinado sobre los antiguos tomos que llenaban la biblioteca del castillo, habitada por las sombras, o bien vagando sin rumbo ni propósito a través de la penumbra perpetua del bosque espectral que viste la falda de la colina cerca de su pie. Quizá la melancolía que pronto vistió mi espíritu se debiera a la influencia de tal entorno. Aquellas empresas y estudios que indagaban en lo oculto y lo oscuro de la naturaleza llamaban con fuerza mi atención. Poco,
Singularmente poco me fue permitido aprender sobre mi propia estirpe. Y aún el poco conocimiento que podía adquirir de ella era bastante para deprimirme mucho. Puede ser que, al principio, el terror que siempre sentía a la sola mención de mi gran linaje se debiera tan solo a la manifiesta reluctancia de mi viejo mentor en discutir conmigo sobre mis antepasados por la línea paterna. Pero cuando salí en la infancia, pude relacionar fragmentos desconectados de discursos que su lengua profería, desatada sin duda por la senilidad que también tenía relación con una cierta circunstancia que siempre se me antojó extraña, pero que entonces se volvió sombríamente terrible. La circunstancia en la que aludo es la temprana edad a la que todos los condes de mi linaje habían hallado su fin. Yo, que siempre hasta entonces había tomado todo esto como un atributo natural en una familia de hombres de corta vida, medité desde entonces largamente sobre aquellas muertes prematuras y empecé a relacionarlas con las divagaciones del viejo, que hablaba a menudo de una maldición que desde hacía siglos impedía a los poseedores de mi título el sobrepasar mucho tiempo la edad de 32 años. En mi 21º aniversario, el anciano Pierre me entregó un documento familiar y me dijo que se había transmitido de padres a hijos desde hacía muchas generaciones. Su contenido era el más alarmante cariz y su lectura confirmó mis más graves aprensiones. En aquel tiempo, mi creencia en lo sobrenatural era firme y tenía raíces profundas. Si no, hubiese desechado con desdén la narración que tenía ante los ojos. Aquel papel me volvió atrás, a los años del siglo XIII, cuando el castillo en el que habitaba era una fortaleza temible e inexpugnable. Hablaba de un anciano que antaño habitara en nuestros dominios, una persona de no pequeños hechos, aunque estuviese situado muy poco por encima de los campesinos en la escala social. Su nombre era Mitchell, y se lo designaba habitualmente con el sobrenombre de Maubais, el malo, a causa de su siniestra reputación. Había estudiado más de lo que era habitual en los de su clase, en busca de cosas tales como la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna, y era famoso por sus conocimientos de los secretos de la alquimia y de la magia negra. Mitchell tenía un hijo llamado Charles, un joven tan dotado como él mismo para las ciencias ocultas y que había sido llamado por ello Le Sorcier, esto es, el brujo. Esta pareja, aborrecida por las gentes honestas, era sospechosa de las más odiosas prácticas. Se decía que el viejo Mitchell, en un sacrificio en honor del diablo, había quemado viva a su mujer. Y se reprochaban a aquellos dos las innumerables desapariciones de niños campesinos. A pesar de todo, a través de las oscuras personalidades de padre e hijo, brillaba un rayo redentor de humanidad. El malvado viejo amaba a su retoño con feroz intensidad y el joven, a su vez, tenía por el padre un afecto más que filial. Una noche, el castillo del monte quedó sumido en la más terrible confusión por la desaparición del joven Godfrey, hijo de Henry, el conde. Una partida de rescate, encabezada por el frenético padre, invadió la vivienda de los hechiceros, y allí se encontraron con el viejo Mitchell Maubais, que se afanaba sobre un gran caldero que hervía con violencia. Sin causa certera, en la desatada locura de la furia y la desesperación, el conde puso sus manos sobre el anciano brujo y, cuando soltó su presa asesina, su víctima ya no existía. Mientras tanto, alegres servidores proclamaban que se había hallado el joven Godfrey en una habitación distante y no utilizada del castillo, y dijeron, pero demasiado tarde, que el desgraciado Mitchell había muerto en vano. Cuando el conde y sus compañeros se alejaban de la humilde morada de los alquimistas, la silueta de Charles Le Sorcier apareció por entre los árboles. La excitada charla de los criados a su alrededor lo puso al corriente de lo ocurrido. Sin embargo, al pronto no pareció conmovido por la suerte de su padre. Luego, avanzó despacio al encuentro del conde y pronunció con tono apagado, aunque terrible, la maldición que cayó desde aquel momento y para siempre sobre la casa de C. Permita al cielo
que nunca un noble de tu casta asesina sobrevive y alcance una edad superior a la tuya. Así habló él, y súbitamente saltó a la negrura del bosque mientras extraía entre su túnica un pomo de líquido incoloro que arrojó al rostro del matador de su padre. Luego desapareció tras la negra cortina de la noche. El conde murió sin pronunciar una palabra y fue enterrado al día siguiente, antes de haber llegado a los 32 años de vida. No se encontró ni rastro del asesino, aunque los campesinos dieron incesantes batidas por los bosques vecinos y los prados en torno del monte. De este modo, el tiempo y la ausencia de un recordatorio oscurecieron el recuerdo de la maldición de los espíritus de la familia del difunto conde, de manera que cuando Godfrey, causa inocente de toda tragedia y entonces portador del título, fue muerto de un flechazo mientras cazaba la edad de 32 años. No hubo más pensamientos que los que inspiró el duelo por su fallecimiento. Pero cuando años más tarde el joven conde, Robert de nombre, fue hallado muerto en un prado sin causa aparente, los campesinos murmuraron que su señor había cumplido los 32 años poco tiempo antes de que lo sorprendiese la muerte prematura. A Luis, hijo de Robert, se lo encontró ahogado en el foso a la misma edad fatídica. Y de este modo corría a través de los siglos la ominosa crónica. Henry, Roberts, Antoines y Armands arrebatados a una vida feliz y virtuosa cuando estaban a punto de alcanzar la edad que tenía su desgraciado ancestro al ser asesinado. Las palabras que leí me dieron la certeza de que solo me quedaban, como mucho, 11 años de existencia. Mi vida, a la que antes había conseguido poco valor, se me hizo desde entonces más preciosa cada día, a medida que investigaba más y más profundamente los misterios del mundo oculto de la magia negra. La ciencia moderna no había dejado huella en mí. Aislado como estaba y trabajaba como la Edad Media, ponía tanto empeño en adquirir el saber demonológico y alquímico como el que pusieron el viejo Mitchell y el joven Charles. Y, a pesar de lo mucho que leyera, no podía de ningún modo explicarme la extraña maldición que pesaba sobre mi linaje. En mis desusados momentos racionales, llegaba incluso a buscar una explicación lógica. Atribuía entonces las tempranas muertes de mis antepasados al siniestro Charles Le Sorcier y a sus herederos. Pero, al encontrar por medio de cuidadosas investigaciones que no existían descendientes conocidos del alquimista, caí de nuevo en el estudio del oculto y me empeñé una vez más en encontrar el encantamiento que liberase a mi estirpe de su terrible carga. Estaba absolutamente determinado a una cosa: no me casaría nunca. De este modo, al no existir otra rama de mí, de mi familia, la maldición acabaría cuando yo acabase. Cuando me aproximaba a los 30 años, el viejo Pierre fue llamado al país del más allá. Yo solo lo enterré bajo las piedras del patio por el que le había gustado pasear en vida. Así llegaba a considerarme el único ser vivo dentro de la gran fortaleza. Y en la completa soledad cesó mi espíritu de protestar en vano contra la amenazadora fatalidad, y llegó casi a reconciliarse con la suerte que tantos de entre mis antepasados habían encontrado. Ocupé entonces gran parte de mi tiempo en la exploración de las estancias abandonadas y en ruinas del viejo castillo que el miedo me había hecho condenar en mi juventud, y en algunas de las cuales no habían sido halladas por pie humano alguno desde hacía más de 4 siglos, según me había contado el viejo Pierre. Muchos de los objetos que encontré eran curiosos y venerables. Mis ojos vieron muebles cubiertos por el polvo de los siglos y desmoronados bajo la acción de la humedad prolongada. De todas partes colgaban telarañas en una profusión como yo nunca había visto, y grandes murciélagos agitaban sus espectrales alas membranosas por todas partes en las tinieblas de las que eran los únicos habitantes. Llevaba un cómputo cuidadoso de mi edad exacta, incluso de los días y hasta de las horas. Cada movimiento del péndulo del imponente reloj de la biblioteca hablaba largamente sobre mi existencia marcada por el sino. Por fin, se aproximó el momento que yo había mirado durante tanto tiempo con aprensión. Estaba yo atento a la llegada de la muerte desconocida,
ya que la mayor parte de mis antepasados habían sido cegados poco tiempo antes de que alcanzasen la edad exacta del conde Henry cuando llegó a su fin. No sabía cuál había de ser la forma exacta en que la maldición se apoderase de mí, pero estaba resuelto a que, al menos, no encontrase en mí una víctima pasiva o cobarde. Con renovado vigor, me dediqué al examen del viejo castillo y de todo lo que contenía. Fue en el transcurso de la más larga de mis expediciones de exploración en la sección desierta del castillo, menos una semana antes de que sonase la hora fatal que debía marcar el postre confín de mi existencia en la tierra y después de la cual no podría albergar la menor esperanza de continuar respirando, cuando me tropecé con el acontecimiento culminante de mi vida. Había pasado la mayor parte de la mañana trepando arriba y abajo por escaleras medio arruinadas en una de las más estropeadas de las antiguas torres. A medida que avanzaba la tarde, escudriñé los niveles inferiores y descendí a lo que parecía ser una ergástula medieval o bien un almacén de pólvora excavado en fecha más reciente. El pavimento se hacía muy húmedo a medida que avanzaba, que atravesaba despacio el pasadizo de paredes nitrosas al pie de la última escalera, y pronto vi a la parpadeante luz de la antorcha que un muro desnudo, manchado de humedad, me impedía continuar la excursión. Al volver sobre mis pasos, mi vista tropezó con una trampilla con argolla directamente a mis pies. Me detuve y conseguí alzarla con dificultad. Entonces se reveló una negra abertura de la que emanaban vapores ponzoñosos que estuvieron a punto de apagar mi antorcha, y a su luz incierta se mostró un tramo de escalones de piedra. Tan pronto como la antorcha que zambullí en las repelentes profundidades volvió a arder con tranquilidad y firmeza, emprendí el descenso. Muchos eran los escalones y conducían a un estrecho pasadizo que debía estar a gran profundidad en el subsuelo. Este pasadizo era de gran longitud y concluía en una pesada puerta de roble claveteado que goteaba por la humedad del lugar y que se resistía con firmeza a todos mis intentos de abrirla. Cesé al cabo de un rato en mis intentos y ya había caminado un trecho de vuelta hacia los escalones cuando de improviso experimenté una de las impresiones más profundas y enloquecedoras que el espíritu humano es capaz de sentir. Sin previo aviso, escuché como la pesada puerta crujía a mis espaldas, despacio, al girar sobre sus goznes roñosos. Me resulta imposible analizar mis sensaciones inmediatas. La idea de enfrentarme en un lugar desierto por completo, como yo consideraba el castillo, con la presencia de un hombre o espectro, produjo en mi cerebro un espanto que sobrepasa las más agudas facultades de desorientación. Cuando por fin me volví y planté cara a la fuente del sonido, creo que mis ojos debieron salirse de sus órbitas ante lo que vi. Allí, en el antiguo umbral gótico, había una figura humana. Era la de un hombre vestido con una larga túnica medieval de color oscuro y tocado con un bonete. Su largo pelo y abundante barba eran de un color negro intenso y terrible y de increíble profusión. La frente era más elevada de lo normal, las mejillas hundidas y cubiertas de arrugas, y las manos, largas y nudosas que parecían garras, eran de una blancura de mármol, tal como nunca he visto en ningún hombre. Su silueta, delgada como la de un esqueleto, estaba extrañamente encorvada y casi se perdía entre los voluminosos pliegues de su vestimenta peculiar. Pero lo más extraño de todo eran los ojos, cavernas gemelas de abisal negrura, que expresaban un entendimiento profundo, aunque eran inhumanas por su grado de perversidad. Estaban ahora fijos en mí, traspasaban mi alma con su odio y me clavaban al lugar en donde me hallaba. Por fin, la figura habló con voz tonante, cuyo sonido triste y hueco, que denotaba una malevolencia latente, me dejó helado. El lenguaje en el que fluía el discurso era el bajo latín en uso entre los hombres más cultos de la Edad Media, que me era familiar gracias a mis prolongadas investigaciones en los trabajos de los antiguos alquimistas y demonólogos.
Habló el aparecido de la maldición que pendía sobre mi casa. Me predijo mi próximo fin. Se extendió sobre el entuerto perpetrado por mi antepasado contra Mitchell Mudwise y se deleitó con la venganza de Charles Le Sorcier. Contó cómo el joven Charles había desaparecido en la noche y cómo regresó después de que pasaran los años para matar a Godfrey, el heredero, de un flechazo justo cuando se aproximaba a la edad que fuera la de su padre al ser asesinado. Cómo había vuelto en secreto al dominio y se había establecido sin que nadie lo supiese en la cámara subterránea, abandonada también entonces, cuyo pórtico marcaba ahora al horrible narrador. Cómo se había apoderado de Robert, hijo de Godfrey, en un campo y le había hecho tragar un veneno que lo hizo morir a los 32 años, cumpliendo así la letal predicción de su maldición vengativa. En aquel punto quedó mi imaginación encargada de buscar la solución del misterio mayor de todos, a saber, cómo se cumplió la maldición desde el tiempo en que a Charles Le Sorcier debió sobrevenirle la muerte según las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? El hombre se desvió en su relato a una descripción de los profundos estudios alquímicos de ambos brujos, padre e hijo, y habló en particular de una de las investigaciones de Charles Le Sorcier concernientes al elixir que garantizaría a quien lo poseyera eterna vida y juventud. Su entusiasmo pareció hacer desaparecer momentáneamente de sus ojos terribles la negra malevolencia que de tal forma me había hechizado en el primer momento, pero de súbito volvió el brillo malvado y el extraño, al tiempo que profería un sonido impresionante como el silbido de una serpiente, alzó un pomo de cristal con la intención evidente de terminar con mi vida, de igual forma que Charles Le Sorcier había terminado con la de mi antepasado 600 años atrás. Animado por un instinto de conservación, rompí el hechizo que hasta entonces me tuvo inmovilizado y lancé mi antorcha ya moribunda a la criatura que amenazaba con mi existencia. Oí romperse el pomo de manera inofensiva contra las paredes del pasadizo, mientras la túnica del extraño hombre se inflamaba e iluminaba con luz fantasmal la horrenda escena. El grito de terror y de maldad impotente que emitió el asesino frustrado fue demasiado para mis nervios, ya conmocionado, y caí al suelo resbaladizo, presa de un desvanecimiento total. Cuando por fin volví en mí, todo estaba sumido en terribles tinieblas y mi espíritu, al recordar lo que había sucedido, se estremeció ante la idea de contemplar algo más. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte. ¿Quién, me pregunté, era aquel hombre malvado y cómo penetró en el interior de los muros del castillo? ¿Por qué habría de querer vengar la muerte de Mitchell Mudwise? ¿Y cómo se habría llevado a cabo la maldición a través de los largos siglos transcurridos desde los tiempos de Charles Le Sorcier? Liberé mis hombros del peso de la carga de largos años de terror. Comprendí que yo había matado la fuente de todo peligro que pudiera sobrevenirme de resultas de la maldición. Y ahora que estaba libre, ardía en deseo de saber más sobre la cosa terrible que había hechizado mi linaje durante siglos y que hizo de mi propia juventud una larga y continua pesadilla. Busqué en mis bolsillos el mechero de Yesca y encendí con él la antorcha no utilizada que llevaba conmigo. Lo primero que reveló la nueva luz fue la forma negra y contorsionada del misterioso intruso. Los horribles ojos estaban ahora cerrados. Disgustado por la visión, me alejé y penetré en la cámara a la que daba acceso a la puerta gótica. Allí encontré lo que parecía ser un laboratorio alquimista. En un rincón había una pila inmensa de brillante metal amarillo que brillaba con esplendor a la luz de la antorcha. Debía tratarse de oro, pero no me detuve a examinarlo porque estaba afectado de sobremanera por lo ocurrido. En el extremo más alejado de la habitación había una abertura que llevaba a una de las muchas silvestres barrancas del oscuro bosque de la ladera. Asombrado, a pesar de que había descubierto el modo en el que el hombre obtenía acceso al castillo, emprendí el regreso. Tenía pensado pasar junto a los restos del extraño con el rostro vuelto, pero al aproximarme al cuerpo me pareció que emanaba de él un débil sonido, como si su vida no se hubiese extinguido del todo. Espantado, me volví para examinar la silueta carbonizada y encogida en el suelo.
Entonces, de golpe, se abrieron por completo los ojos horribles, más negros aún que la cara tiznada en la que estaban colocados, y había en ellos una expresión que no fui capaz de interpretar. Los labios agrietados trataron de formar palabras que no pude comprender. Una vez capté el nombre de Charles Le Sorcier, y luego imaginé que las palabras maldición y año salían de la boca retorcida. Pero no me fue posible captar el sentido de su habla inconexa. Al advertir mi evidente ignorancia de lo que quería decir, los ojos de alquitrán brillaron una vez más con malevolencia, hasta que temblé al observarlo, aunque viese que mi adversario estaba desválido. De repente, el desgraciado, animado por sus últimas energías, alzó la mísera cabeza del pavimento húmedo y hundido. Luego, mientras yo permanecía paralizado por el temor, encontró la voz y, con su último aliento, exclamó estas palabras que siempre, desde aquel momento, me han seguido día y noche. ¡Necio!, gritó. «No puedes descubrir mi secreto. ¿Es que no tienes el seso necesario para reconocer la voluntad que durante 6 siglos ha llevado a cabo la terrible maldición? ¿No te he hablado del gran elixir de la vida eterna? ¿No sabes cómo se resolvió el secreto de la alquimia? Te digo que soy yo, quien ha vivido por espacio de 6 siglos para mantener la venganza, porque soy Charles Le Sorcier». El alquimista, Howard Philip Lovecraft. Peregrino, el viaje ha terminado. Síguenos si deseas escuchar más historias como esta. Esto fue Relatos desde la Estigia.